Del abuelo Ramón no sabía nada. Nada. Yo me propuse descubrir su historia. Supe que había desaparecido durante la guerra. Escuché que se marchó y nunca volvieron a verlo. Pregunté por qué. ¿Por qué se marchó? La respuesta fue vaga, insuficiente, vacía. ¿Y nunca lo buscasteis? Otra respuesta vacía. Desde ese momento, hace muchos años, las preguntas sin respuesta ya no me abandonan. ¿Por qué se fue? ¿Nadie se preguntó nunca por su paradero? ¿Dónde y cómo vivió? Nadie lo buscó. Nadie. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué nunca nadie habló sobre ello? Nunca. Nadie. Hace un par de años, que después de llevar muchos averiguando, intentando averiguar cosas sobre Ramón Megoya, mi abuelo, un trabajo que había que llevar a escena, no sabía cuándo, pero decidí que este año tenía que ser, me iba a poner, porque si no iba a alargarlo cada vez más. Entonces cuando me di cuenta de que la búsqueda no iba a acabar nunca, dije, venga, vamos a empezar a trabajar teatralmente sobre esto. Cuando mi abuelo materno, el supuesto abuelo real, muere, bueno, pues el duelo que se produce, ¿no? Como niña, tu abuelo se va, se ha ido, y entonces en uno de esos, digamos, berrinches emocionales, alguien te dice, bueno, pero no te preocupes, no te pongas así, porque este hombre no era tu abuelo de verdad. Y entonces, eso fue la primera pregunta. ¿Y dónde está el abuelo de verdad? Y ahí yo pensé, ¿entonces qué hago? ¿Dejo de llorar o lloro más? Vale, ahí se produjo una pausa de años con el rum de, no era mi abuelo. Y, el abuelo de verdad, ¿dónde está? ¿Por qué nadie habla de él? ¿Y dónde está el abuelo de verdad? No, pero se fue. Pero ¿por qué se fue? Bueno, no, la guerra. La guerra. ¿Y dónde se fue? Me ha removido muchas cosas. El dolor ha sido anterior al acercamiento, a los descubrimientos. Cada descubrimiento del padecimiento de estas personas era dolorosísimo. Sobre todo sentir que eso la gente lo ignora. ¿Cómo es posible que el dolor de tantas personas no lo conozcamos, no haya servido para nada? ¿Con quién me gustaría hacer esto?
Y llamo a Jorge Padín y le digo, oye, que me voy a poner con esto, que si te apetece estar. Y dice, sí, me da seguridad, me arropa y confío plenamente en su trabajo. Es un regalo que me ha hecho Mónica y que me ha hecho todo el equipo. A mí, SED, no sé, está siendo un proceso muy profundo. Es una grandísima responsabilidad hacer una puesta en escena, una obra sobre un acontecimiento histórico en el que además ha muerto gente, ha participado un país y muchos países y produce un respeto enorme, produce miedo. Como director creo que es la primera vez también que me enfrento a un hecho real, histórico y lo que digo, y de esta dimensión. La maroma, el lienzo, la luz, todo creo que conforma un mundo de exilio, pero eso, con un carácter universal, ¿no? Por eso este tipo de puesta en escena. Víctor es el iluminador de mis espectáculos desde hace mucho tiempo, somos amigos y pues siempre está. Me gusta mucho porque la verdad es que Mónica me deja mucha libertad a la hora de hacer las cosas y luego las cotejamos. Hay cosas que valen, cosas que no, y vamos... Pero bueno, creo que tenemos un lenguaje bastante parecido. Me gusta la imagen que tiene ella y el lenguaje teatral que utiliza. El papel de la luz creo que tiene que ser arropar al actor, principalmente. Lo que pasa que arropar no significa lo que en un principio pueda parecer de dar cobertura, de que quede bien, de que haya luz. No, es que a lo mejor tiene que ser una luz que incomode. Y sobre todo a veces que incomode al espectador. No hay que tener miedo a eso, no hace muchas concesiones a la galería. Bueno, hay ciertos movimientos muy de danza. En la música es un lenguaje también propio del espectáculo y no hay música incidental en el sentido de que se cojan temas musicales, sino que está construido para ello. Eso a mí también me va a alimentar mucho en la forma supongo, de hacer las luces. Y luego el lenguaje teatral específico de la dramaturgia de Mónica, del movimiento, de una serie de cosas, o esos lenguajes teatrales distintos. Y yo lo que he visto en este espectáculo es que tiene que haber muchas diferencias de iluminación. Es decir, yo veo momentos en que a lo mejor tiene que quemar la luz, y veo en otros que no, que la luz tiene que ser muy íntima y muy focalizada y que fuerce al espectador a ese momento. Las luces deben de estar al servicio de la dramaturgia, por lo menos en este espectáculo. La luz del exilio yo la veo como muchas luces a la vez, o sea, tiene que haber mucha diferencia entre luces que quemen mucho, el desierto, Argelia, una serie de cosas, y otras luces más íntimas que evoquen juicio, cárcel, huida, estar escondido. A mí lo que me pide es eso, en los momentos de intimidad o duros de angustia, yo no pega una luz general ni amable, tiene que ser una luz dura y que haya sombras y que te choque. Me gusta mucho la sombra, me gusta mucho el expresionismo en la luz. Digamos que si tú tienes unas calles más atrás o luz lateral atrás, en medio y delante, el actor al ir moviéndose de atrás hacia adelante e iluminarse las siguientes calles podría ser lo que en cine podemos ver como un movimiento de cámara. Cuando me refiero a luz de calle me refiero a la luz que viene lateral, desde los lados. Yo particularmente, bueno, es una luz que se utiliza mucho en danza, realza mucho el cuerpo. El hilo argumental de la luz va a depender mucho también del sonido. El sonido lleva mucho a ello. Entonces, en este caso, el diseño sonoro no es más que ir adecuándose con el resto de las disciplinas que conforman la obra, es decir, la dramatúrgica, el aspecto visual, las luces, darle un sentido espacial a la escena, hacer que lo que tú estás viendo, lo estás viendo con los oídos también. Para casi todo estoy alejado del realismo en las creaciones. A mí me gusta utilizar
abstraer los sonidos, digamos, más reales y convertirlos en algo un poco más nebuloso. A mí me gusta eso, utilizar texturas, ambientes y melodías que no remitan a algo en concreto. Por ejemplo, del sonido de buque, del barco, por ejemplo, de Stambrook yéndose, o que nos lleven a una especie de un desgarro que es separarse de todo lo que conoces y ir hacia un lugar que es un poco la nada, en el fondo. Y dando también coordenadas emocionales de la escena en concreto, melodías o motivos, por ejemplo, en este caso de Argelia, que nos van llevando un poco en un sentido de viaje, en este caso un poco alucinado también, porque estamos presentando un desierto. Jaime es el compositor de la música del espectáculo, es la primera vez que trabajamos juntos. He escuchado cosas suyas y me apetecía que jugara con nosotros en el espectáculo y ha sido un descubrimiento genial. Y ella contacta conmigo y me habla de un proyecto de teatro que va a ahondar en la cuestión de la memoria histórica, del olvido, del olvido y de los olvidados de nuestra historia. Y me va contando un poco también las coordenadas, digamos, no tanto a nivel estético, sino emocionales en el fondo. Me va diciendo palabras y un poco los conceptos fundamentales de la obra con los que yo luego pues fui trabajando unos pequeños esbozos, como buscando tonalidades que fueran en la onda de lo que ella me había explicado. Al final todo eso es ir jugando con diferentes texturas o diferentes armonías que luego van enlazándose entre sí y en el proceso luego de feedback con el resto del equipo pues se va cuadrando un poco toda la pieza musical. Yo lo que pretendo con la música creada para esta obra, para Sed, transmitir las emociones dramáticas, en este caso de Mónica, a nivel sonoro y situar espacialmente también, que tú puedas quizás cerrar los ojos y un segundo y saber que estás ahí. Carlos Abascal, que es el ilustrador, el pintor del lienzo, el diseñador de toda la imagen, pues llevamos trabajando desde que yo creé la compañía, 13 años, y somos amigos desde hace bastante más. Empiezas a pensar en imágenes que evidentemente pues bueno, te suenan, ¿no? Porque bueno, pues es una historia reciente de nuestro país y que pues hemos visto fotografías, documentación, diferentes imágenes que nos dan pistas un poco para ponerte en los zapatos de esa persona. Yo me imaginé incluso a esa persona intentando dibujar en su campo de concentración, en un material precario, esas ilustraciones, ¿no? Como una manera de expresar algo que bueno, no tiene manera de escribir con palabras. Hemos querido darle, creo, en mi opinión, un aire poético a las ilustraciones, porque el hecho en sí es tan violento que no puede admitir otro tratamiento. Bueno, yo me imagino pues, eso, el tratamiento del dibujo como algo con elementos que tú tienes en un lugar así, en un desierto. ¿Qué tienes a tu alrededor? Arena, tierra, palos, materia orgánica. Yo tengo un cuaderno donde voy coleccionando texturas en función de los diferentes, no sé, momentos o trabajos. Esta, por ejemplo, bueno, la he utilizado para un fondo de un cartel de este espectáculo. He tenido la oportunidad de ver imágenes sobre el caos que existía en el puerto de Santander cuando
todo el mundo salió de manera precipitada, abandonando atrás seres, animales. Era terrible, ¿no?, ver esas imágenes, ¿no? Las personas de los pueblos que llegaban para salir en cualquier barco, a cualquier lugar. De alguna manera jugamos con dobles significados. Es una persona totalmente anulada, enmudecida, bueno, una mortaja. Es una maroma enrollada a un noray. También es esa cuerda que nos ata con lo que dejamos atrás. Esta imagen es una imagen del Stambrook. En este caso es basado directamente sobre una fotografía del barco. Más o menos era así. Y después, no sé si se aprecia, pues hemos añadido a todas esas personas que iban hacinadas y que tuvieron que permanecer confinados también durante 40 días y bueno, todo un poco la historia terrible de cómo llegaron. Hay Patricia Torrero, por supuesto, que nos conocemos desde hace muchos años y es la persona en la que confío plenamente a la hora de trabajar el movimiento, crear la coreografía. ¿Por qué tienes que mover eso ahora? Yo no podría. Eso es abrir heridas. No es mover eso. No me interesa. Abrir heridas. Te estás volviendo loca. Abrir heridas. No me nombres. Te estás volviendo loca. ¿Para qué tienes que mover eso? Abrir heridas. No me interesa. No sé nada. ¿Para qué tienes que me nombres? Para no sé nada. Abrir heridas. Te estás volviendo loca. ¿Para qué tienes que mover eso? No me interesa. ¿Por qué ahora? No me nombres. No sé nada. No me nombres. ¿Para qué tienes que mover eso? Es abrir heridas. Recordar. Recordar. Recuerda por qué. ¿Por qué recuerda? Recuerda. ¿Por qué? Entiendo que SED se alimenta desde todos los ángulos, como decía Víctor, ¿no? Pues la dirección está influida por cómo suena Jaime, cómo habla Mónica, qué busca Mónica, qué dibuja Charlie, incluso qué estamos grabando ahora, ¿no? Este vídeo. Y todo, además este proyecto es tan amplio, tan grande, porque la loca de Mónica pues, ha metido aquí un libro, ha metido aquí un lienzo fabuloso, ha metido aquí, pues eso, ha metido un músico, ha metido unos encuentros en centros culturales, ha metido un historiador. Hay un número total, aproximadamente unos 500.000 españoles aproximadamente que abandonan España, ¿no? Y entre esos exiliados, bueno, van tal vez lo que podríamos llamar muchos de los componentes de la Edad de Plata de la cultura española. Fundamentalmente, bueno, pues que en España hay una guerra civil, hay un golpe militar, ese golpe militar triunfa y ese golpe militar va a ser especialmente represivo con los vencidos. Ante el temor a las represalias, ante el temor a lo desconocido, ante el temor a la muerte, a las torturas, a lo que no sabes qué va a ocurrir, muchos de ellos deciden marcharse. Algunos de ellos volverán, otros no volverán jamás, establecerán sus bases, sus familias, su vida la establecerán fuera. Insisto, cerca de 500.000 de españoles abandonan en España y fundamentalmente se dirigen hacia Francia, salvo el grupo este numeroso, del que el protagonista de nuestra obra se dirige hacia Argelia. A este grupo de exiliados se le va a ofrecer tres posibilidades. Una, que es volver a España, donde se les promete que en España los que están limpios de las manos limpias de sangre, literalmente pueden volver, aunque muchas veces esos que retornan son juzgados y condenados. Un segundo grupo que va a integrarse en las que son compañía de trabajadores extranjeros, y un tercer grupo
que se les ofrece la posibilidad de exiliarse hacia otros países y fundamentalmente se van a exiliar hacia América, porque la acogida en otros países europeos es muy fría, especialmente en el Reino Unido, en Bélgica, en la URSS, la antigua URSS, son más acogidos, pues sobre todo los que eran componentes del Partido Comunista, ¿no? Empieza la batalla contra el nazismo y además, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues por un lado, Francia se va a convertir en un régimen colaborador de la Alemania nazi. Muchos de los exiliados van a pasar a formar batallones de trabajadores para la Alemania nazi o para la Francia de Vichy. Los que están en Argelia van a estar condenados a trabajar en el tren subsahariano o en campos de internamiento y, desgraciadamente, hay otros muchos que se les va a reunir concretamente en la ciudad de Angoulême, y de Angoulême van a ser llevados al campo de concentración de Mauthausen, y en Mauthausen donde hay una presencia española importante y donde van a morir muchos de ellos. Los que todavía permanecen en fosas, es decir, son los exiliados que todavía están, los muertos que todavía están en fosas, que no han sido reconocidos como tales, y que hay que ver las dificultades que estamos teniendo. Porque yo creo que España tiene un problema a nivel general, que España no se ha querido enfrentar a su propia historia. Me gusta mucho imaginar a Ramón viendo esta obra, a Ramón viendo este telón, escuchando a Mónica hablar, escuchando la palabra sed, ¿no? La gran sed que pasó en el Stambrook, en su barco, y la sed de palabras, de que se cuente, era un hombre cargado de ideales. Entonces esto me parece un acto de justicia y de reconocimiento, de honestidad, de historia, de memoria, no sé. Sed. Leíamos los testimonios de los pasajeros del Stambrook y los testimonios de los presos en los campos argelinos, y siempre había sed de agua, sed de alimento, sed de esperanza, sed de libertad, sed de justicia, sed de regreso, sed de memoria, sed de verdad. Bueno, yo creo que resume muy bien la idea que tenemos en conjunto de todo el proyecto. La sed de Jorge también, que se ha despertado, la sed de Carlos, la sed de tanta gente. Los muertos que todavía están en fosas, que no han sido reconocidos como tales, y que hay que ver las dificultades que estamos teniendo, y estamos en 2021 y la guerra acabó en 1939, para rescatarles de esas fosas. Es decir, que todavía hay, no sé, hay un silencio, hay un olvido, un temor a enfrentarse a su propia historia, porque además, bueno, durante 40 años evidentemente no se quiso, pero luego hay elementos conservadores que siempre dicen, no, abrir viejas heridas, que va, esas viejas heridas no se cerrarán hasta que no nos enfrentemos a nuestra historia. Y en cambio, aquí somos incapaces de, a nuestros propios ciudadanos, a nuestros propios familiares, darles la oportunidad de sacar los restos de sus antepasados y que ocupen un sitio digno. Es algo tremendo. O sea, que es decir, son heridas que están sin cerrar. Y creo que deberíamos saber mucho más porque hay un empeño en que si la memoria histórica debe ser retirada, de que si ya está bien, de abrir heridas. Yo creo que no es abrir heridas, que es intentar cerrar las que
las que hay. Al final sabes un poco la historia oficial y das con Mónica, por ejemplo, que te cuenta la historia personal, o sea, de búsqueda, poner rostro, nombres y apellidos a esos cientos, miles de personas que tuvieron que irse hacia la nada realmente. El exilio se sigue dando hoy en día. Seguimos viendo barcos cruzar el Mediterráneo, igual que el Stambrook cuando cruzó de Alicante a Argelia. El exilio, tanto español como cualquier tipo de exilio. Aquí lo estamos particularizando en el exilio español, pero yo creo que Mónica quiere dar también voz no solamente a eso, sino a todos los demás exilios. El Noray es el símbolo de la mar. Somos gente de mar, en Cantabria. Mi abuelo trabajaba en el puerto, mi abuela también trabajaba en el puerto. Los zapatos son Ramón, son su ausencia y son las miles y miles de personas ausentes en esta historia, en este exilio mundial. Son los que no están, los que no han tenido voz, los ausentes, los olvidados. No quiero dar respuestas porque no las tengo. Yo propongo un viaje, creo que es muy emocional. Me gustaría que viajaran con las propuestas que les vamos a plantear y que salgan con muchas reflexiones por hacer, con muchísimas preguntas, que se miren al espejo, que se pregunten quién soy, sé quién soy, cuánto sé de mí, cuánto sé de lo que me rodea, cuánto sé de mi historia, de mi familia, del vecino, porque sé algo o no sé nada. Me apetecía investigar sobre el lenguaje que podría utilizar, los recursos que podría encontrar para contar algo como la historia de Ramón, similar a miles y miles y miles y miles. La dramaturgia se ha trabajado a partir de improvisaciones, a partir de Ramón, cómo hablaría, cómo se presentaría, cómo se expresaría, de palabras, de testimonios reales. Me gustaría que pusiera de manifiesto todo un poco lo que supuso para él, pero que lo que supuso para él no solo es para él, es para una generalidad de gente, para mucha más gente. Y que ponga de manifiesto dos problemas. Uno, el que él sufrió el personaje, el que sufrió Ramón en concreto, ¿no? Pero también la reacción que luego ha habido en torno a lo que le pasó a Ramón, el silencio, el olvido del que hablabas antes. Tenemos un texto de María Teresa León, que es lo que cierra el espectáculo. Y bueno, pues el teatro, una de sus funciones es poder retratar estas cosas. Un paraíso donde quedó la juventud, la sonrisa, la canción, la flor, el amor, los ojos, los labios tensos para besar, la mano amiga en la mano, los dedos entre el pelo, la fuente, la promesa, el aliento, todo, todo, todo. Hay tantísima gente que contagiar la sed está siendo alucinante. Tanto desde Quasar como de todo el equipo, ¿no? Desde Jaime de la música, o Víctor, o Charlie, naciendo desde Mónica, entendemos que el teatro es una manera de hablar de lo que no se puede hablar. Entonces este lenguaje poético nos ayuda a trascender, nos ayuda a dar voz a todos los exiliados,
a decir, no, es que ahora mismo hay muchísimas pateras, hay muchísimos barcos sobrecargados, muchísima gente que se tiene que ir de su país, muchísimos campos de refugiados, y el teatro nos ayuda a hablar de todos ellos. Siempre tiene que estar el juego. Si no sabemos jugar, no sabemos hacer teatro. Mi sed no se ha calmado. Mi sed no se calma. No espero saciarme. La deuda es demasiado grande. Tengo sed de la buena. Nunca se acaba la búsqueda. Es una vida entera, muchas vidas enteras. Había que hacerlo. Yo debía hacerlo. Tirar del hilo. Sigo tirando del hilo. Es una sed contagiosa. Tantos otros ahora tiran de sus propios hilos, los hilos de la historia. Tengo sed, pero de la buena. ¿Cómo llenar el vacío de una primera pregunta que me hice hace muchísimo? Ahora lamento tanto tiempo perdido. Nos vamos muriendo y se acaban los testigos. Sé muy poco. Hay cosas que ya no sabré jamás. Y sin embargo, ya no sé qué preguntar. Se puede y se debe recordar, pero nos vamos muriendo.